Dios me los bendiga, mis amados. Estamos hoy nuevamente predicando la palabra del Señor y todo es, hermano, con el objetivo de edificar al cuerpo de Cristo, a todos aquellos que tienen ese llamado evangelístico para poder ir aprendiendo a través de las Escrituras cómo tenemos que hablarle a un pueblo que está cautivo en drogas, cautivo en alcohol, gente que no conoce del Señor. Y quiero hoy trasladarle el tema que titula Creí, por lo tanto hablé. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí buscan ustedes, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice tu buena palabra hoy que va a ser predicada por mis labios. Padre Santo, sé que tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, y creemos en ti, Señor. Por lo tanto, predicamos que tú eres un Dios maravilloso. Padre Santo, toma el control, Señor, de mis labios y de mi mente. Padre Santo, bendice a todo aquel, Señor, que está prestando su corazón para ser edificado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por nuestra ciudad. Espíritu Santo, que tú la bendigas, porque bendiciendo a ella nos bendices a nosotros. En el nombre poderoso de Cristo, guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. En la Biblia, el lenguaje sencillo, dice: la Biblia dice. Miren, nosotros tenemos que, hermano, estar siempre patentados con el escrito está. La Biblia dice: yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios. Diga: yo confío en Dios. Por eso anunciamos la buena noticia. Y eso somos nosotros en la escuela de evangelismo. Somos los que anunciamos las buenas noticias. Somos los que anunciamos las buenas nuevas de salvación, hermano, a un pueblo que está cautivo en pecado. Y mire, lo que a mí me llama poderosamente la atención es que dice: creí, por lo tanto hablé. Entonces, uno no puede hablar de algo que no está seguro o de algo que no ha vivido. Hermano, si yo hablo de Cristo es porque he tenido experiencias en Dios, hermano. Entonces, por eso nosotros tenemos que, antes de hablar, tenemos que creer primero. O sea, nadie puede, hermano, vender un producto si no ha sido probado. Entonces, por eso, miren, las personas cuando van digamos, la gente que trabaja en ventas, primero son instruidos. Un ejemplo, una gente que quiera vender un buen televisor con todo lo que lleva, tiene que experimentarlo primero, tiene que estudiarlo primero, tiene que saber las bondades para poder explicárselas a la persona que quiera comprar el producto. De la misma forma nosotros, hermano, si hablamos de Cristo es porque hemos experimentado, hermano, los beneficios, hermano, que Cristo nos da, ¿verdad? Por eso decía el salmista: y tú que perdonas mis iniquidades, dice, ¿va? Y no me olvidaré de tus beneficios. Entonces, si yo hablo de Cristo es porque estoy seguro quién es Él, porque yo creo en Cristo, que es un Dios proveedor, yo sé que es un libertador, yo sé que es mi sanador, y yo creo, hermano, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé para usted qué representa Cristo, pero en mi vida Cristo representa todo. Entonces, no sé para usted qué representa Cristo en su vida, pero para mí Cristo representa todo. Hermano, lo creo y estoy convencido, y por lo tanto lo proclamo, que el que murió por mí, hermano, Él murió por mis pecados, para que mis pecados fueran perdonados. Por eso, aunque estemos pasando momentos difíciles, nunca dejemos de creer en Dios. Miren lo que dice el Salmo capítulo 116, verso 10. Dice: creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mire cómo David se expresaba del Señor, que él aún en medio de esa aflicción, dice que él se ministraba, él estando afligido, estando con problemas, él creía que nuestro Señor le iba a restaurar. Entonces, ni las aflicciones de este mundo no van a hacer que nosotros renunciemos a nuestra fe. Tenemos que seguir siempre
adelante. Por eso el apóstol Pablo decía: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, hermano, ni lo ancho, ni lo profundo me va a poder separar del amor de Dios. Aunque esté muy afligido en gran manera, hermano, yo siempre voy a creer, hermano, que el que comenzó la buena obra la va a terminar en mí. Entonces también el apóstol Pablo, mire cuántas tribulaciones pasó, hermano, como él decía: ¿quién me separará? Nadie me va a separar, hermano, porque yo he creído que para los que aman a Dios, hermano, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, si usted también lo cree, diga amén y celebre con un buen fuerte aplauso al Señor, porque usted predica un evangelio en el cual usted ha creído y ha sido restaurado. Entonces, creí, por lo tanto hablé. Es tener fe en lo que nosotros decimos. Esto nos da una estabilidad y seguridad en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, mire, ahí usted puede verlo en 2 de Corintios, capítulo 11, 23 al 28, ahí usted lo busca en su casa. El apóstol Pablo pasó por muchas adversidades, pero nunca desistió de servirle al Señor. Él nunca, como dicen vulgarmente, él nunca quiso tirar la toalla, porque creía, hermano, que Dios era poderoso para guardarlo, para restaurarlo y para que la misión que él traía aquí en la tierra se diera a cabo, porque nosotros traemos una comisión existencial aquí en la tierra. Claro, van a haber obstáculos, pero los vamos a vencer en el nombre de Cristo, porque creemos en Él, hermano, que Él nos respalda la palabra. Mas nosotros, hermanos, mire, usted y yo, nosotros los que anunciamos, mire, nosotros somos los que anunciamos que Cristo, hermano, viene pronto, hermano, amén. Pero van a ver en lo que Cristo todavía no ha venido, porque la venida del Señor es inminente, como puede ser que venga ahorita, hermano. Puede venir una hora después, no sabemos a qué hora puede venir nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero nosotros tenemos que ser, mire, creerlo y anunciarlo, amén. Pero si decimos que somos cristianos y no hay ninguna transformación en nuestra vida, hermano, usted puede analizarse. Tiene que haber una transformación en nuestra vida, mi querido hermano. Mire, Juan el Bautista, él estaba seguro quién era Jesús. Por eso él lo anunciaba. Él siempre decía: atrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Mire, entonces nosotros tenemos que creer primero quién es Dios. Luego, hermano, hablar de sus maravillas. Entonces, hasta para recomendar a alguien, hermano, usted tiene que estar seguro quién es, hermano, y de qué es esa persona capaz. Mire, 1 Samuel, capítulo 16, verso 18. Uno de los cortesanos sugirió, mire lo que estaba sugiriendo el rey: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa. Mire, ellos ya lo habían visto, ya habían experimentado la música de David. Es valiente, hábil, guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, mire, siempre nosotros los cristianos tenemos que tener un atributo, tenemos que tener como un plus, como dicen: el Señor está con él. Y su padre es Isaí y es de Belén. Entonces, aquí, hermano, el rey Saúl, en la historia bíblica, él estaba atormentado y necesitaba él un tañedor, porque por la música que David ministraba, los demonios se iban del rey. Entonces los servidores de Saúl, bueno, ellos habían visto tocar al rey David y sabían de lo que él era capaz, hermano, y creían que David, mire, era capaz. Por eso hablaban, hermano, bien de David. Sabían de lo que David podía hacer. ¿Por qué? Porque lo habían visto y creían en el talento que él tenía. Por eso dice la Escritura que de la abundancia del corazón, miren, habla la boca. Nosotros no podemos predicar de algo que no hemos creído. Nosotros no podemos predicar de algo, hermano, que ha sido para nosotros una transformación en nuestra vida. Entonces vamos en esta noche, vamos a ver los personajes, hermano, que tenían la convicción de quién era Dios. Y estos personajes eran gente, hermano, prácticamente con las mismas, tal vez miedos, tal vez con los mismos problemas que nosotros tenemos, los humanos. Pero Dios, hermano, es el que nos capacita para hacer su obra.
Mire Génesis capítulo 22, verso 5. Entonces dijo Abraham, mire, a sus siervos, esperad aquí con el asno. Miren con quién se quedó ahí los siervos de Abraham. Y yo y el muchacho iremos. Hasta ahí adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces Dios le había dado una orden a Abraham que le diera a su hijo para ser sacrificado como ofrenda. Y Abraham, mire, fue obediente al mandato de Dios. Hermano, el que cree no discute, pues solo él recibió la orden y dijo, heme aquí. Mi querido hermano Queruso que me estás escuchando, es una orden de Dios predicar el evangelio. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir, heme aquí. Y Abraham dijo a su siervo, espérenme aquí, que yo regrese, mire, que yo regrese con el muchacho. Pero si el muchacho iba a ser sacrificado, mire la convicción que tenía su padre. Pues él creyó a Dios, porque él sabía que Dios es poderoso para levantar, hermano. Mire, él es poderoso aún de levantar de los muertos. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Primero Abraham le creyó a Dios y después le dijo a su siervo. Él estaba seguro que él con su hijo iban a regresar, hermano, porque mire, el que cree habla con convicción. El que cree va decidido a todo. Y él lo que me gusta a mí de Abraham es que dice, quédense ustedes aquí esperando. Oiga bien, yo y el muchacho iremos, pero vamos a regresar. Porque él, mire, él estaba seguro, creyó. Por lo tanto, habló y dijo, espérenme aquí, que vamos a regresar. Porque él sabía que Dios le iba a proveer. Y usted ya conoce la historia. Mire, Abraham tardó 3 días al lugar señalado para el sacrificio. Mire, desde que Dios le dijo, él, hermano, dice que madrugó para obedecer la orden del Señor. Y pasó 3 días en que cuando el Señor le dio la orden, desde que el Señor le dio la orden para llegar al lugar de la ofrenda, al lugar del holocausto, hermano, se tardó 3 días. En ese lapso de 3 días, él pudo haberse retractado, pero se mantuvo firme al mandato de Dios. Se puede imaginar cuando se levantó de mañana, decir, voy a sacrificar a mi hijo. Y lo voy a hacer porque estoy prácticamente convencido que Dios, hermano, me va a proveer un cordero. Y se puede imaginar en el segundo día. Y él iba, hermano, ¿verdad? Iba camino a la obediencia. Así es, hermano, que nosotros tenemos que ir siempre camino a la obediencia. Él nunca se retractó. Él siempre, hermano, obedeció a Dios. Abraham sabía, hermano, que la orden que venía era de parte de Dios. Por eso él no puso resistencia. ¿Será que tú estás poniendo resistencia a tu llamado? Así como Jonás, que puso resistencia al llamado de Dios. Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció que después de estas cosas, Dios, mire, probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria. Y ofreció ahí el holocausto, mire, sobre uno de los montes que yo te diré. El Señor le estaba dando, hermano, todas las directrices a Abraham a donde fuera a sacrificar su hijo. Porque, mire, lo más importante es que saber que la orden viene de Dios, hermano. Y nosotros como siervos nada más la obedecemos. Por eso, antes de realizar un acto profético o decirle al pueblo una palabra, tenemos que estar seguros que viene de parte de Dios. Usted, cuando va a evangelizar a alguien, tiene que estar seguro que sus palabras vienen de parte de Dios, que no sean emociones nada más, que no sean prácticamente deseos de nuestra alma, sino lo que nosotros le decimos a la gente tiene que ser algo que venga de parte de Dios.
Ya vimos, hermanos, que Abraham, mire, Dios le proveyó porque él estaba seguro, él creía, hermano, y así fue que el Señor es nuestro proveedor. Mateo capítulo 9, verso 21, en la Martín Nieto. Pues decía, mire, la mujer, estoy hablando de la mujer del flujo de sangre, pues se decía, dentro de ella misma, pues se decía, con solo tocar sus vestidos, me curo, dice esta versión. Mire ella como creía y por lo tanto hablaba y decía, pues decía, dice la palabra, con solo tocar los vestidos, me curo. Esta mujer, 12 años buscando otras alternativas, buscando respuestas prácticamente en lo humano, hasta que le quedó la única solución, porque Cristo es la única solución, hermano. Mire, y ella creyó y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, voy a tener mi sanidad. Si tan solo tocara el borde de su manto, yo voy a tener mi libertad, porque esta mujer vivía esclava de una enfermedad. Pero ella lo creyó y ella lo estaba confesando porque lo había creído. Entonces, ella confesó que Jesús, hermano, mire, ella tenía la convicción que en Jesús estaba su sanidad. Ella estaba prácticamente segura que en Jesús tendría, hermano, su libertad, tendría su respuesta a lo buscado. Y no le importó a la multitud, no le importó que se burlaran de ella, porque ella estaba segura que el milagro se hacía en ese momento. Y ese, hermano, ella aprovechó el momento en que Jesús, hermano, podía darle su sanidad. Entonces, mire, y lo que me llama la atención que esta mujer se ministraba al decir, si toco el manto, yo soluciono mi problema. Entonces, tenemos que creer que en Jesús está nuestra solución. Hermano, fue como el apóstol Pedro cuando estaba ahogándose. Él dice que cuando él caminaba sobre las aguas, hermano, dice que llegó un momento que él dudó. Pero cuando se estaba hundiendo, él dijo, Jesús, sálvame. Él creyó. Por lo tanto, habló y dijo, sálvame. Y el Señor extendió su mano. Entonces, en medio de la tempestad, de vientos contrarios, hermano, uno tiene que aferrarse y tener la fe y decir, Señor, sálvame. Mire, Pedro creyó, por lo tanto habló. De la misma forma nosotros, hermano, en momentos de dificultades, en momentos de tempestades, en momentos de vientos contrarios, donde todo se le viene encima, uno tiene que creer, hermano, que en quien le va a dar la solución a los problemas se llama nuestro Señor Jesucristo. Hermano, de igual forma, esta mujer iba orando, mire, pero lo más importante es que iba orando, iba hablando, y porque ella y al mismo tiempo iba accionando hasta que obtuvo su milagro. Por eso tenemos que estar seguros, hermano, lo que confesamos. Y eso se llama fe, que usted conoce, que es la certeza de las cosas que van a suceder, aunque no las miremos. Como en el caso de Elías, mire, no llovía, porque por palabra de Elías, el Señor le dijo, por tu palabra, que le decía a su criado con insistencia, que fuera a ver, hermano, porque no llovía. Y Elías decía, anda a ver, le decía al criado, porque tengo la certeza de que viene una gran lluvia para nosotros. Y mire, porque ya había pasado casi 3 años y medio sin haber llovido. Pero Elías, hermano, creyó en ese momento que iba a llover. Por lo tanto, le decía a su siervo, anda a ver. Y dice que su siervo fue a ver la primera vez. Ya imagino yo el siervo. Nada, mi señor Elías, anda a ver la segunda vez. Cuando iba por la 6ª vez, ya imagino yo, ha de haber dicho el siervo, casi no ha llovido en 3 años y medio y me está diciendo que va a ver. Pero cuando fue a ver la 7ª vez, dice que vio una nube de la mano del tamaño de un hombre, hermano, y esa pequeña nube, hermano, se fue creciendo y formó una gran tempestad, y eso se llama fe. Así como en las vueltas en Jericó, dice que le dieron
13 vueltas, ya imagino el pueblo. Uno tiene que ser obediente al mandato de Dios. Mire, una pequeña nube, una gran tempestad. Porque todo lo grande, hermano, todo lo grande que nosotros miramos ahora, hermano, comienza pequeño. Así es nuestra fe, ¿verdad? Si tuvieran fe como, dice la palabra, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Entonces, creer, mire, que Dios hace milagros. Mateo capítulo 9, verso 2. De pronto le llevaron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, al ver la fe, dijo al paralítico, mire, le llevan al paralítico. Y Jesús, al ver la fe de los que lo llevaron, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos maestros de la ley se dijeron, este blasfemo, mire, no creían. Entonces, a Jesús le traen un paralítico en una camilla. Siempre van a haber personas interesadas en llevarle gente a Jesús. No importando la condición, hermano, en que las personas se encuentren. Lo más importante es que las personas que llevaron al paralítico tenían fe, aunque Jesús sanara al paralítico. Entonces nosotros en el equipo de evangelismo hacemos esa labor de llevarle, hermano, los paralíticos espirituales a Jesús, hermano, para que sean restaurados. ¿Cuántos paralíticos espirituales andan en la calle, hermano? Que nosotros tenemos que llevárselos a Jesús para que almas sean restauradas. Entonces, las personas que llevaron al paralítico, no se sabe si eran familiares, si eran amigos, pero eran personas de buen corazón, interesados, hermano, en que su prójimo sea restaurado. Entonces, el paralítico es una persona que estaba, mire, desanimado, y estaba desanimado por el pecado. Es que el pecado no detiene el avance en Dios, hermano. Por eso Jesús le dijo, hijo, ten ánimo. Y mire, era un hijo que estaba paralizado porque estaba prácticamente desanimado. Tus pecados te son perdonados. Entonces quiere decir que el pecado lo que nos hace a nosotros es, una es separarnos de Dios y otra es que nos debilita, perdemos el ánimo. Entonces lo que me llama la atención es que mire, los maestros de la ley con tanta letra no creían que por medio de Jesús se hicieran milagros, ni mucho menos el perdón de los pecados. Entonces nosotros, cuando miremos a un hermano, a un hijo de Dios, hermano, desanimado, lo que tenemos que hacer es llevárselo a Jesús para que él sea restaurado. Pero ¿cómo? Dice la palabra. Tenemos que restaurar al tal con un espíritu de mansedumbre, no regañándolo, hermano. Si usted encuentra una persona que usted sabe que es hijo de Dios, un servidor, un predicador, alguien que predicaba la palabra, pero que ahora está desanimado, es tarea de nosotros, hermano, de llevarle esas personas a Jesús. Hechos capítulo 19, verso 13. Hermano, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien predica Pablo. ¿Eh? Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Entonces, si hablamos lo que no creemos ni conocemos, vamos a ser avergonzados. Estos hijos de Esceva, mire, eran hijos de un principal sacerdote. Pero ellos, hermano, no creían en el poder de Jesús. Entonces, y ellos querían liberar, hermano, a esta gente. Y no pudieron. ¿Saben por qué? Porque no creían. Entonces, uno primero tiene que creer en el poder de Dios para después hablar. Entonces, Dios va a hacer milagros por medio de nosotros. Pero si creemos, hermanos, nosotros somos enviados. Recordemos que todo tiene un orden de Dios. Estos hombres, hermanos, los hijos de Esceva, no estaban enviados de parte de Dios para hacer esa labor. Por eso usted, aunque sepa predicar, usted tiene que esperar que sea enviado por su autoridad. Hechos capítulo 19, verso 11.
Y Dios hacía milagros extraordinarios por manos del apóstol Pablo. El que hace los milagros es Dios. Recuerde que nosotros solo somos instrumentos del Señor para que por medio, hermano, de nosotros, nuestro Señor haga milagros. ¿Será, hermano Joel, que por medio de mis manos va a tener sanidad la persona? Sí, porque no es usted, es Dios, hermano, que miren, que nos da prácticamente esa habilitación para hacer su obra. Mire, y vimos que Abraham le creyó a Dios y Dios le proveyó. La mujer le creyó a Dios y ella, hermano, obtuvo sanidad, obtuvo liberación. Y en tercer lugar, Moisés. Éxodo capítulo 7, verso 1 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios, para que Faraón y tu hermano Aarón sea tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande. Oiga bien, hermano. Mire, yo quiero que ponga atención a Éxodo 7:12. Tú hablarás todo lo que yo te mande. No tenemos que andar inventando nada. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Todo el kit del asunto, hermano, era que Faraón dejara ir al pueblo de Dios. Eso era todo. Pero no era fácil. Un pueblo de Dios cautivo por 400 años. ¿Cuántas ciudades edificó Faraón con el pueblo del Señor? Lo tenía como esclavo, le duplicaba las tareas. Entonces, pero Dios, hermano, manda a Moisés, que es el libertador, ¿bien?, para que vaya a libertar un pueblo, vaya la redundancia, hermano, un pueblo oprimido por Faraón, un hombre que no conoce de Dios, un hombre con un corazón endurecido. Pero lo más importante es que Dios le dice a Moisés: tú hablarás todo lo que yo te mande. Entonces, para que Moisés hablara, era porque Dios le había mandado y porque Moisés creía en su palabra. Porque Moisés, hermano, por la boca de Moisés, hermano, se daba todo lo que pasó ahí en Egipto. Cuando Moisés dijo, hermano, a Aarón que tirara la vara, era porque estaba seguro, hermano, de que iban a salir victoriosos. Dice que la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Y después vinieron James y Jambres y tiraron sus varas también y se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón, hermano, devoró a las otras serpientes. Mire cómo Dios, hermano, en medio de esta guerra espiritual, Dios estaba respaldando a Moisés y a Aarón. También Moisés le dijo a Faraón que las aguas del Nilo y los estanques se convirtieran en sangre por 7 días. Y mire, y así fue. Usted puede ver ahí la historia, hermano. Le dijo a Moisés, también le dijo a Moisés, mira, que iba a herir con ranas. Usted puede leerlo todo en Éxodo capítulo 18 en adelante. Entonces, en todo este enfrentamiento que tuvo entre Moisés y Faraón, Moisés decía la palabra y se ejecutaba, porque Moisés estaba seguro que Dios lo haría. Entonces, el rema es: creí, por lo tanto hablé. Él estaba convencido. Por eso, antes de dar una palabra, nosotros los predicadores tenemos que saber que viene de parte de Dios o que Dios lo haya dicho. Pero no podemos darle una palabra de Dios a alguien, hermano, si Dios no ha dicho nada. Entonces, lo que me gusta de todo esto, que Dios, hermano, no hace nada sin antes avisar. Y aún a Faraón, que era enemigo del pueblo de Dios, Dios le daba una palabra, hermano. Prácticamente le iba a avisar de lo que iba a suceder. Y todo era, hermano, que dejara libre al pueblo de Dios. Mire Éxodo capítulo 8, verso 20. Y el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón. Miren, frente de quién se iba a poner Moisés: sobre el hombre más importante de toda la tierra. Cuando vaya al agua, dile. Mire cómo el Señor le dice: tienes que decir, tienes que declarar la palabra. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas ir, mire la advertencia: si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, enviaré enjambres de insectos sobre ti. Mire cómo le dice: deja ir a mi pueblo. Si no lo dejas ir, ¿verdad?, he aquí, enviaré enjambres de insectos. Entonces, Moisés, antes de soltar esa palabra,
Él estaba seguro que Dios iba a mandar el enjambre de insectos sobre tu siervo, sobre tu pueblo y dentro de tus casas, y las cajas de los egipcios se llenarán de enjambres e insectos, y también el suelo sobre los cuales están. Mire la palabra que Moisés le está soltando a Faraón porque él creía para después hablar. Y mira dónde se cumple la palabra en Éxodo 8:24. Cuando lo tenga, diga amén. Y así lo hizo el Señor. Y como Faraón no quiso, hermano, estaba endurecido su corazón, era haber dicho, no, son palabrerías de Moisés, porque Moisés aquí estuvo en nuestro palacio, yo conozco sus debilidades, ¿cómo es posible? Pero mire, y así lo hizo el Señor, y entraron grandes enjambres de insectos en la casa de Faraón, y en las casas de sus siervos, y en todo el país de Egipto, de la tierra, fue devastada a causa de los enjambres y de los insectos. Y así lo hizo, hermano Moisés, mire, con cada plaga. Él siempre decía, deja ir a mi pueblo, y si no lo dejas ir, vas a tener plaga de piojos, plaga de ranas, y se iba cumpliendo todo, hermano. Entonces, Moisés le decía a Faraón, mire, todo el kit del asunto, que dejara ir al pueblo. Y Faraón se endurecía más. Pero lo que me llama la atención es que Moisés tenía que estar seguro, él estaba seguro de lo que hablaba. Y se cumplía. Entonces, pero Faraón no dejaba ir al pueblo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos tener también, que no queremos soltar, que no queremos dejar ir, hermano. Mire, hay pecados que no los queremos soltar. Tenemos que dejar eso, hermano, en el nombre de Cristo. Toda relación prohibida, tenemos que dejarla ir. Mira, todo negocio ilícito, tenemos que dejarlo ir. Todo orgullo, mire, el Faraón tenía orgullo, hermano, tenía que dejarlo ir. Todo vicio en el nombre de Cristo, tenemos que dejarlo ir para irle a hacer fiesta a nuestro Señor. Así como nosotros, hermano, queremos dejar, entonces el Señor, mire, si nosotros tenemos que dejar todo vicio, y si no lo queremos dejar, entonces el Señor envía plagas para que nosotros, mire, nos regresemos a Él. El hijo pródigo, ¿cómo fue que, mire, no quería dejar ahí? Prácticamente no quería dejar los vicios, ¿no? Hasta que el Señor, hermano, mire, le puso hambre. Ahí sí dejó todo y se fue para la casa del Padre. Ahora voy con el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, verso 17, cuando lo tenga, diga amén. Entonces, volviendo en sí, me imagino, él se había ido de la casa del padre, usted conoce la historia, con todos los bienes, durmiendo con aire acondicionado, en una camita de agua, comiendo los mejores manjares, y de pronto, por desobediente, usted conoce la historia, está en la posilga. Pero él recapacitó y dijo, mire, lo que me llama la atención es que él dijo, ¿no? Él creía, él estaba seguro que en la casa del Padre, hermano, estaba lo mejor. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí, miren, donde estaba, yo imagino él viendo los cerdos ahí, hermano, no sé cómo chillar o mire, todo aquellos cerdos, aquel poco de lodo cenagoso, horrible ahí, hermano, hedor y todo. Y él dijo, pero ¿qué hago aquí? Y yo aquí estoy padeciendo de hambre. Pero mire, él dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Mire qué importante es la confesión. Por eso, porque él creía, hermano, él estaba seguro de lo que él había dejado en la casa de su padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces el hijo pródigo estaba seguro que en su casa no padecería hambre. Él sabía que en su casa, hermano, siempre había pan de sobra. Él sabía que en su casa, hermano, toda necesidad sería suplida. Él estaba, mire, seguro, hermano, que en la casa de su padre, hermano, Dios siempre le iba a proveer. Hermano, nosotros tenemos que estar seguros que nuestro Dios nos provee lo que nosotros necesitamos. Pero en momentos de necesidad, hermano, o en momentos de provisión, como el hijo pródigo se fue con toda la provisión, con toda la herencia, él se alejó del Señor. Pero antes, hermano, miren, antes de que el hijo pródigo estuviera prácticamente
volviendo en sí, él estaba seguro y tenía la convicción, hermano, ¿saben de qué? Que sería perdonado y que sería saciado de todo, hermano, lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque él lo creyó y lo declaró. ¿Se puede imaginar? El hijo pródigo, todo lo malo que hizo, pero él creyó que sería perdonado. Entonces, pues hermano, porque él cuando vivía en la casa de sus padres, él disfrutaba de lo que tenía. Y por estar lejos, carecía de todo. Por eso él sabía que en su casa no le haría falta nada. Por eso nosotros en nuestra casa, hermano, espiritual, ¿verdad?, donde nosotros nos congregamos, no nos va a hacer falta pan, pero si nos alejamos, hermano, ¿verdad? Entonces tenemos que volver. Si tú te has ido, vuelve a casa. Entonces, si te has alejado, vuelve y retorna a tu privilegio. Tú no eres para que vivas en la posilga. Escúchame bien, mi querido hermano, que te has alejado. Tú no eres para que vivas en la posilga a causa del pecado. Tú eres para que vivas disfrutando, hermano, de una vida en abundancia, porque Jesucristo dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, me atrevo todavía a decirle que si te has alejado, hermano, y aún has dejado de evangelizar porque pecaste y te sientes excluido, ¿sabes? Arrepiéntete y ten la seguridad, como el hijo pródigo, que Dios, tu Padre, te va a perdonar y retorna a hacer lo que tú antes hacías. Antes tú le decías a la gente que se alejara del pecado, pero estás cometiendo pecado. Pero nadie te va a juzgar con eso, porque dice la palabra en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que retorna, ponte a cuentas con el Señor, toma fuerzas en Él y sigue tu privilegio. Por eso David decía en el Salmo 103, verso 1, Salmo de David: bendice alma mía al Señor, porque a veces el alma dice: ¿será que me van a juzgar? ¿Será que me van a hacer esto porque yo me alejé? Que a mí me da vergüenza. No. Alma mía, dígale, bendice alma mía al Señor y bendiga tu ser, tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides, porque a veces uno, mire, el hijo pródigo se había olvidado de todo. Mire, cuando él lo tenía todo, cuando tenía la herencia, él se había olvidado de todos los beneficios de su padre. Y mire, pero cuando ya uno cae en sí, uno sabe que es el que nuestro Dios es el que perdona todas tus iniquidades. No dice algunas, todas. El que sana todas tus enfermedades. El que rescata de la fosa tu vida. No sé en qué hoyo tú puedas estar metido. Tal vez hoyo de las deudas, hermano. Dios te va a restaurar. Él te corona de bondad y compasión. Entonces, se pueden imaginar al hijo pródigo, después de ser perdonado, cómo se sentía. Pues dice, hermano, dice la palabra que cuando uno, hermano, es perdonado, vienen tiempos de refrigerio. Y eso es lo que el Señor quiere para ti. Él no quiere que vivas avergonzado, Él no quiere que vivas separado, Él no quiere que vivas escondido por causa del pecado. Él lo que quiere es, hermano, perdonarte para que tú disfrutes, hermano, el refrigerio espiritual que tiene para ti. Pues mire, pues el hijo pródigo se sentía libre de todo pecado. Por eso dice la palabra que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, esta confesión, hermano, es creer que Dios lo perdonó. Porque hay gente que vive cargando la condenación por una falta que cometió. Hermano, y pasan años y ni ellos mismos se pueden perdonar. Hermano, si tú te arrepientes de corazón, Dios ya te perdonó. Por eso cuando cometamos una falta, pidamos perdón, creyendo que el Señor nos ha otorgado su perdón por misericordia. Pero no volvamos, mire, a caer en lo mismo, así como le dijeron a aquella mujer: vete y no peques más, ¿verdad? Porque si no, te va a venir algo peor. ¿Saben por qué? Bueno, ¿qué peor que la vergüenza que sufre esa mujer? ¿Saben por qué? Porque el pecado, a medida tú sigues pecando, practicando los pecados, hermano, tu vida se va degradando hasta la muerte. Entonces, si tú, hermano, si has pecado, nadie te puede condenar. El único que condena es Satanás, que Dios lo reprenda. Miren, vuelve a los caminos nuevamente. Miren, restáurate y predica la palabra del Señor. Elías, hermano, creía en el respaldo de Dios cuando por su boca decretó que lloviera o que no lloviera. Mire, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1
lo que dice. Cuando lo tenga, diga amén. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, mire, él estaba predicando prácticamente con el rey: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente, mire con qué certeza hablaba Elías. Dice el Señor que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra ¿de quién? De mi boca. ¿Por qué Elías soltaba esa palabra? Porque él creía que el Señor era capaz de hacer eso. Entonces Elías, un profeta de fuego, que lo que hablaba se cumplía, pues él tenía la convicción de lo que él decía se cumplía, porque él sabía que hablaba de parte de Dios. De la misma forma, hermano, le dijo a la viuda de Sarepta, le dijo, hermano, que no le iba a hacer falta nada. ¿Saben por qué? Porque él también había experimentado ser alimentado. Ustedes saben que fue alimentado en el arroyo de Querit por unos cuervos. Dice que le dieron carne y pan, hamburguesas le daban, para hacerle más explícito. Entonces, si Dios a nosotros nos ha proveído en momentos de dificultad, hermano, tenemos la convicción de decirle a la persona cuando está pasando momentos que Dios le va a proveer. Porque dice la palabra, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue de pan. Perdón, hermano. Entonces, miren, por eso nosotros, hermano, que hemos pasado momentos difíciles, todos hemos pasado momentos difíciles, y el Señor, hermano, nos ha proveído. Vamos a hablar con convicción que el Señor que me restauró a mí, te va a restaurar a ti. Tal vez alguien que tuvo problemas de alcohol y fue restaurado, le puede decir a otro que lo mire tirado en la calle con alcohol, que lo va a restaurar. Tal vez otro hermano que tuvo problemas de drogas, también le va a decir, el Señor que me libró a mí, te va a librar a ti. Por eso Elías le decía, en los momentos de dificultad, en los momentos que yo tenía hambre, yo conozco que el Señor me proveyó. Así a ti también, viva, nunca te va a hacer falta nada. Entonces, mire, Elías, hermano, era el profeta de fuego, hermano, porque Dios respaldaba su palabra. Y Elías, mire, contaba con el respaldo de Dios cuando por medio de su boca, mire, descendió fuego del cielo y consumió aquellos 850 profetas en aquel holocausto. Entonces, él creyó que Dios, hermano, nunca jamás le dejaría avergonzado. Entonces, ante un pueblo expectante, ¿no?, se dio un milagro, porque el pueblo de Dios estaba como confundido en ese momento, ¿verdad? Y prácticamente habían muchos pueblos de Dios que no creían en el Señor. Entonces, Elías dijo que había que partir un toro en pedazos y la leña. Dice que él restauró, dice, el altar que estaba arruinado. A veces hay mucha gente que tiene su altar arruinado. Yo te digo que lo restaures en el nombre poderoso de Cristo. Y Elías le creyó al Señor, y él sabía que iba a descender fuego del cielo. O sea, estaba la leña, pero él no lo iba a encender con fuego humano, sino que él, por medio de una oración a Dios, hermano, iba a caer fuego del cielo. Mira la convicción que Elías tenía. Él creía y habló, hermano, y el fuego fue prácticamente consumió el holocausto. Y ya para terminar, creí, por lo tanto hablé. Romanos capítulo 10, verso 8. Tenemos, hermano, que lo que nosotros hablamos, mire, tenemos que creerlo primero. Abraham, hermano, le creyó a Dios y Dios le proveyó. La mujer del flujo de sangre le creyó a Dios y obtuvo su sanidad. Moisés le creyó a Dios y hubo liberación. El hijo pródigo le creyó a Dios y obtuvo su perdón. Elías, hermano, le creyó a Dios y estaba convencido, hermano, que Dios lo respaldaría. Ahora, hermano, la salvación es por creer, mire, y confesar. Romanos 18. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, mire, en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. O sea, tenemos que creerla primero y después predicarla. Que confieses con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó entre los muertos, dice, serás salvo. Entonces, mire, que confieses con tu boca
a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, mire, creí, por lo tanto hablé. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la salvación, hermano, no es un mérito humano. La salvación es un regalo de Dios. Por eso dice la palabra, hermano, que la salvación, hermano, le pertenece a Jehová. Dice la palabra, hermano, que la palabra de fe que predicamos no podemos predicar si no hemos creído, hermano, que nuestro Señor fue quien nos redimió del pecado por su sangre. Pues el Señor nos rescató cuando estábamos perdidos, hermano, en delitos y pecados por medio de su sangre. Por eso nosotros, hermano, lo que proclamamos el Evangelio, somos gente redimida. Miren, pues éramos lo más vil y menospreciado, dice la palabra, y que Él nos escogió, mire, para avergonzar a los sabios. Entonces el Señor, hermano, mire a dónde nos ha puesto, en puesto de príncipes a usted y a mí, hermano, para que el pecado no nos consumiera, hermano. Mire, la salvación es un regalo de Dios. Mire, y nosotros, hermano, no tuvimos que hacer nada más aceptar ese regalo. La salvación no está tan lejos que no la podemos alcanzar. La salvación está tan cerca, hermano, está en nuestra boca, que solo con confesar que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Bueno, entonces yo te vengo a decir, mi querido Queruso, que cuando tú tienes una persona enfrente que va a aceptar a Cristo, tienes que, ya una vez la persona creyó, no solo basta con eso, tiene que confesarlo para que sea inscrito en el libro de la vida. Tiene que aprenderse, hermano, lo que es Romanos 10, mire, capítulo 9. Entonces usted aprende Romanos capítulo 10, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Porque dice, porque con el corazón se cree para justicia. Mire, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, mire, antes, digamos, está la persona que ya creyó en nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que hacerle la oración de fe. Hermano Joel, pero ¿cómo la hago? Conforme a Romanos 10, capítulo 8, 9 y 10. Tenemos que hacer que la persona confiese con su boca. Entonces les voy a poner un ejemplo. La persona dice, hermano, usted está en la calle, usted está predicando el evangelio, lleva un evangelio 1 a 1, y ya la persona dice, sí, yo creo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted le va a decir, hermano, ¿verdad? Usted va a hacer una confesión de fe, y usted va a repetir conmigo. Usted tiene que hacer que la persona, hermano, confiese. Entonces usted le habla de una forma suave al oído para que repita a él y le va a decir, Señor Jesús. Y la persona va a decir, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Entra en mi corazón. Entrónate en mi corazón. Señor, yo confieso que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados. Señor, dígale, sé que he pecado contra el cielo y contra ti, y te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Inscribe mi nombre. Usted tiene que decirle esta oración y él que la vaya repitiendo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme y por perdonarme. Ahí nomás, hermano, digan amén y amén. Y la persona repitió la oración. Él prácticamente es hijo de Dios y está inscrito en el libro de la vida. Dios me lo bendiga, mi querido hermano, y espero que estas palabras hayan sido de edificación para su vida. Y ahora mi esposa le va a dar los anuncios de lo que viene en el mover, hermanos, evangelístico. Te bendiga, mi amor. Dios le bendiga a mis hermanos. Es un grato privilegio para mí poder saludarles en esta noche, en esta hora, y poder bendecirles. Realmente esta palabra es de mucha edificación para cada uno de nosotros que estamos escuchando, la verdad, porque los que estamos llevando esta palabra, vamos en pos de evangelizar, de rescatar almas para Cristo, es porque realmente hemos creído en su palabra, hemos creído en su sangre poderosa, y sobre todo estamos creyendo que su venida es pronta. Creemos, por lo tanto hablamos. Es un rema que debemos de tenerlo,
que nosotros creemos en Él y no importa las circunstancias en que nos encontremos, pero estamos prestos, estamos a la orden del Señor para a donde Él nos mande, ¿verdad? Llevar su palabra. Estamos, tomen nota, el ministerio nos ha asignado un día para poder orar, para poder interceder por las necesidades, ¿verdad?, de nuestro país, por la paz de nuestro país, de nuestra ciudad. Debemos unirnos e interceder y creer que el Señor tiene el control absoluto de nuestra nación. Es tiempo, ¿verdad?, de estar orando, de estar intercediendo, de estar ayunando. A nosotros como querubos nos toca el de estar unidos los días domingos. Va a ser de mucha edificación, por ejemplo, el ayuno del mes de noviembre, que pudiéramos estar todos juntos en el templo con un mismo color de camiseta. Y vamos a poder por los chats estarles anunciando cómo lo haríamos, ¿verdad? Pero también todos los domingos restantes vamos a estar ya si usted no pudo ir al templo o si está en el templo, pero de igual manera vamos a estar unidos orando. No se olvide que debemos de estarnos congregando, llenándonos, porque si no nos llenamos, ¿de qué vamos a ir a hablar, verdad?, a las calles o a los hospitales? Tenemos que estar constantemente leyendo la palabra, llenándonos, congregándonos. Y el día de Santa Cena pues no es negociable, debemos de estar ahí renovando pactos con el Señor. Para los que de repente necesitan información, quieren saber algo sobre el equipo, puede escribir o llamar como usted guste. Estamos a la orden para servirle, ¿verdad? Y para que sigamos juntos desarrollando esta noble labor del Señor. Hay mucho por hacer, hay almas que necesitan de Cristo y que debemos ir nosotros y predicar el Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. ¿Oramos? Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedidos. La mujer que ora y profetiza, que se cubra la cabeza, ahí donde está usted en casita, donde quiera que se encuentre. Vamos a orar creyendo, hermano, por lo tanto nosotros hablamos, creyendo, por lo tanto nosotros oramos. Padre, en el nombre de Cristo, bendice tu buena palabra y te damos gracias. Mira a cada uno de nosotros, Señor, que somos proclamadores de tu Evangelio. Señor, danos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Señor, mira a cada uno, Señor, por familia, Señor, en el nombre de Cristo, que tú puedas restaurar salud, Señor, en el nombre de Cristo. Mira, Señor, toda aquella persona, aquel hermano, Señor, que está débil, Señor, en el nombre de Cristo, que tú, Padre Santo, renueve sus fuerzas como las águilas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria. Mira aquellos, Padre Santo, proclamadores del Evangelio que se habían alejado de ti, Señor, que vuelvan, Señor, a su privilegio, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Te damos gracias, Señor, sabiendo que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y yo lo creo, Señor, y lo digo siempre, lo predico, que yo tengo un Dios sanador, yo tengo un Dios proveedor, yo tengo un Dios, Padre Santo, que todo lo puede, en el nombre poderoso de Cristo, porque yo sé, Señor, que teniendo a Cristo lo tengo todo. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Y les recuerdo, mi querido hermano, las clases de evangelismo, siempre estar pendientes por ahí, por YouTube. Ya pronto volveremos presencial. Dios me lo bendiga. Y si te habías alejado, por algo estás escuchando este mensaje, regresa en el nombre de Cristo y siga edificando las almas para Cristo. Un abrazo, bendiciones. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás